Buenos días a todos. Muchísimas gracias por el interés en mi comunicación en estas novenas jornadas Arte y Ciudad. Mi nombre es Jennifer García Carrizo y en esta ocasión me gustaría presentar una comunicación que gira en torno al dilema y en cuanto a la búsqueda de una nomenclatura unificadora para los espacios culturales y artísticos. Me gustaría aclarar que esta comunicación se enmarca en un punto, en una confusión terminológica que surge en cuanto a los espacios en los que la cultura y la creatividad actúan como catalizadores. Estos espacios muchas veces se han llamado distritos culturales, clústeres, barrios artísticos, escenas culturales, etc. La cuestión es que tienen una nomenclatura que es muy dispar y el objetivo de esta investigación es generar una nomenclatura unificadora para todos estos espacios. En este sentido, en primer lugar, cabe analizar qué definiciones se dan en torno a los distritos culturales y creativos y ver cómo estos se entienden en función de los diferentes autores que hablan y analizan su fenomenología. Cabe destacar que muchos de estos autores, como por ejemplo Fesser, ya desde 1998, hablan que lo importante de estos distritos no es tanto su definición, sino sus características comunes. Sin embargo, hay muchos otros, como los que vamos a ver a continuación, que se antojan en dar una definición de estos espacios. Además, cabe tener en cuenta que autores como por ejemplo Boyd Holt, ya desde 1997, hablan de una confusión generalizada en torno al concepto de distrito cultural y creativo que se viene dando en toda Europa. Y de hecho, otros autores como Rothaus, en 2012, confirman que al final lo que ha ocurrido es que en las últimas décadas las autoridades políticas han recurrido a la implementación de distritos culturales y creativos, entre comillas, por así decirlo, como si fueran una solución que vale para todo y una solución que es regeneradora y que se puede aplicar en cualquier espacio sin tener en cuenta sus características definitorias. Entonces, en este contexto, cabe tener en cuenta pues algunas definiciones que se hace de este concepto, algunas de las más importantes y renombradas en el campo científico de estudio. Por su parte, Montgomery, Bergljane y Rothaus definen hacia los años 2000 que un distrito cultural o un barrio cultural es un área geográfica urbana que actúa como catalizadora de actividades culturales y artísticas a través de la presencia de un conjunto de edificios cuya finalidad es dar cobijo a este tipo de actividades, a la par que han sido diseñados y adaptados para generar espacios que creen sentido de identidad y ayuden a crear un ambiente que facilite y apoye las actividades y servicios culturales y creativos. En este sentido, de esta definición destaca que cuando se habla de distrito cultural y creativo se tiene que tener en cuenta que es un área geográfica urbana localizada y que además hay una serie de actividades culturales y artísticas que sirven como catalizadoras. Otra definición de distrito cultural y creativo relevante es la que da Wine hacia 1992, en el que nuevamente define a los barrios culturales como áreas geográficas. En este caso, Wine habla de que estas áreas geográficas tienen una alta concentración de actividades y de espacios culturales y de ocio dentro de un entorno urbano. La definición de Wine es relevante porque ya en 1992 da tres características básicas que luego se van a ir encontrando en todos los distritos culturales y creativos. Y es que no son solo espacios de actividades culturales y creativas, sino que además son espacios de ocio en los que se van facilitando viviendas y oportunidades de trabajo también a esos actores creativos que aparecen en ellos. Y finalmente, una tercera definición de distrito cultural y creativo sería la que hace Lazzaretti hacia 2008, en la que ella establece que los distritos son lugares de alto nivel cultural y artístico en los que un conjunto de actores económicos, no económicos e institucionales, es decir, empresas, ONGs, instituciones como ayuntamientos y demás, deciden utilizar un conjunto de recursos compartidos. ¿Cuáles son estos recursos? Es decir, estos recursos pueden ser de naturaleza artística, cultural, social, medioambiental, con la finalidad de desarrollar un proyecto común, que suele ser, por lo general, un proyecto vinculado pues, a esos recursos que decíamos, artísticos, culturales, sociales, medioambientales, etc. De tal manera, ella define que los distritos culturales y creativos son un proyecto económico
y también un proyecto de vida, es decir, que son algo que va más allá de un espacio cultural y artístico, sino que este espacio cultural y artístico tiene repercusiones a nivel económico en aquella ciudad en la que se encuentran y además tiene repercusiones a nivel sociopolítico. Aclaradas estas tres definiciones y establecidas estas tres definiciones básicas que dan diferentes autores y que nos van dando una idea de qué es un distrito cultural y creativo, cabe ahora hablar de las diferentes taxonomías que se hacen de ellos, es decir, de cómo diferentes autores hablan de los diferentes tipos de distritos culturales y creativos que pueden aparecer en una orden. En este sentido, Multicommunion, en el 2015, dos de los autores más relevantes en el Reino Unido y en cuanto a distritos culturales y creativos se refiere, establecen que hay tres tipos de distritos. Por un lado, aquellos distritos en los que una gran institución cultural se erige como impulsora del crecimiento. Un ejemplo sería el Matadero de Madrid, que es un distrito institucional, por así decirlo, llevado a cabo desde políticas regeneradoras que vienen dadas por la ciudad de Madrid. Luego, aparecería un segundo tipo de distrito que serían los espacios incubadora para la producción de entornos que actúan de caldo de cultivo para las producciones artísticas, creativas y culturales. Y un ejemplo de estos espacios incubadora pues sería, por ejemplo, Hub, HUB, que es un espacio incubadora en el centro de Madrid, muy cerca de Medialab Prado y también del Caixa Forum. Y que ese tipo de espacios pues acaban generando pues eso, un micro distrito cultural y creativo. Y finalmente aparece una tercera tipología de distritos culturales y creativos que son aquellas que fomentan y apoyan a pequeñas empresas para que vayan desarrollando su actividad en un espacio muy concreto. Un ejemplo de esto pues podríamos encontrarlo por ejemplo en el Disberg, en Birmingham, en el Reino Unido, ¿no? Donde un conjunto pequeñito de empresas, pequeño inicialmente, pues van desarrollando su actividad y se van expandiendo de manera progresiva hasta alcanzar una relevancia importante en la ciudad. Otra taxonomía relevante es la que hacen Ferrell y Sacco y también Santagata, ya llegados los años 2002, 2006, 2010. Ellos establecen 4 tipos de distritos. Por un lado, el distrito industrial, otro el institucional, el museo y el cultural metropolitano. El primero de ellos, el distrito industrial, es un distrito que se autoorganiza sin un liderazgo institucional. Es difícil encontrar un ejemplo de estos porque generalmente pues al final de una manera u otra las instituciones interfieren en esos distritos culturales y creativos de los que estamos hablando, pero por ejemplo podríamos encontrar esto en una primera etapa de desarrollo del Eusbourne Valley en el Reino Unido. Si bien ahora ya es un distrito institucionalizado, inicialmente es un distrito que se desarrolla por la iniciativa de la ciudadanía y en esa primera etapa podríamos decir que es un distrito industrial. Por otro lado están los distritos institucionales, que son aquellos en los que una institución formal se encarga de proteger los derechos de propiedad y las marcas asociadas al distrito. Es frecuente que los productos que se fabrican en estos distritos cuenten con una denominación de origen y, bueno, pues sirven un poco para cohesionar una zona. Un ejemplo de distrito institucional lo podríamos encontrar, por ejemplo, en Leicester, en el Cultural Quarter, que es un distrito que se desarrolla por iniciativa del ayuntamiento, pero también, por ejemplo, en Oslo, el Vulcan es un distrito en el que, bueno, pues se crea una denominación de origen y demás y se empieza a trabajar con esa marca. En tercer lugar aparece el distrito museo, que es un distrito en el que un museo, una gran institución, se implanta y se encarga de revitalizar todas las áreas adyacentes. El típico y el tradicional ejemplo de este tipo de distrito sería toda la zona de la ría de Bilbao, en el que el Guggenheim se asienta y, bueno, pues revitaliza completamente todo el área. Y finalmente, el distrito cultural metropolitano, que tiene que ver con una especie de distrito o espacio cultural que empieza en un punto dado de la ciudad y de manera progresiva se va expandiendo, de tal manera que la ciudad se acaba entendiendo como todo un espacio cultural y creativo en su ser. El ejemplo que podría encajar aquí es el de Dundee, en Escocia, Reino Unido, donde ellos inicialmente empiezan desarrollando un distrito cultural y creativo ceñido a un área específica de la ciudad, pero llega un momento en el que este distrito empieza a tener gran influencia en todas las zonas de la ciudad y finalmente ellos intentan acabar posicionando como ciudad cultural a todos los niveles, como una ciudad que en todo su ser es cultural y no solo un espacio específico de la ciudad.
Por otro lado, Rius y Zarlenga en el 2014 establecen una tipología de clústeres culturales, es esta que tenéis aquí. Ellos dicen que el distrito cultural y creativo es algo que está dentro de los clústeres culturales y que es una tipología más como esta que podéis ver aquí. Sin entrar en detalles y en desarrollar pues las características de todos los clústeres culturales, me gustaría reseñar y señalar, como podéis ver aquí, que los distritos culturales sí que tienen una serie de características que es importante considerar, y es que se vienen dando por intervenciones públicas e inversiones privadas, es decir, que aunque haya una institución que los apoye, es importante que también haya una fuente privada que los apoye. Muchas veces están vinculados, aparte de la regeneración, también a una dinamización comercial, como el turismo y el branding, y además muchísimas veces están vinculados a una tipología mixta de gobernanza, es decir, que en ellos, como os comentaba, no solo intervienen los ciudadanos dando sus opiniones, sino que también hay una institución que los coordina y todos, pues se fomenta esa participación ciudadana para que tanto instituciones como ciudadanos tomen decisiones y no sea una especie de dictadura, ¿no? Finalmente, Evans en el 2009 pone por escrito, por así decirlo, una diferencia latente en todo el Reino Unido entre qué es un distrito cultural y qué es un distrito creativo. Si bien es cierto que yo en esta comunicación y en general muchos autores hablan de ellos como si fueran sinónimos, en autores anglosajones y en toda la bibliografía anglosajona se encuentra una gran diferencia entre qué es un distrito cultural y qué es un distrito creativo. Para ellos el distrito cultural son aquellos vinculados a industrias culturales e instituciones como museos, teatros, galerías de arte, etc. Y son espacios en los que se generan servicios culturales con la finalidad de atraer, de generar un atractivo turístico y comercial. Y por otro lado, los distritos creativos son aquellos más vinculados a las industrias creativas, en los que se producen bienes culturales mediante actividades que se relacionan con este tipo de industrias, como por ejemplo el cine, la radio, la televisión, el diseño web, la moda, publicidad, etc. Entonces estaríamos hablando de esa diferenciación, ¿no?, entre lo que es un distrito cultural y lo que es un distrito creativo. Si bien, como vengo diciendo, yo los entiendo como algo que se puede aunar, que es lo mismo, al final y al cabo es muy difícil, cuando estamos hablando de este tipo de áreas, es difícil encontrarnos con espacios puramente vinculados a las industrias creativas sin que tenga ninguna conexión con las industrias culturales, y de hecho lo interesante es cuando esas industrias culturales y las creativas crean una simbiosis para desarrollar un espacio, por lo cual hablar de espacios intrínsecamente culturales o intrínsecamente creativos no tendría demasiado sentido. Esto me lleva a concluir y finalizar mi comunicación, la cual, pues pueden ampliar en el libro de actas para ver más detalles. Aquí, por el tiempo reducido que tenemos, simplemente me gustaría terminarla aclarando que, al final, como Fesser decía, lo relevante de estos espacios no es tanto la definición o el nombre que se les ponga, ¿no?, si es un distrito cultural, si es creativo, si es un clúster, si es un barrio, no, sino que al final lo relevante son que todos ellos son espacios con unas características comunes que, por resumir algunas de ellas, son estas que tenemos aquí, son espacios de usos mixtos, en los que aparecen instituciones creativas y culturales, en los que hay multiplicidad de entornos y diversidad de gentes, en los que aparecen comunidades cohesionadas y en los que la participación ciudadana es clave para su desarrollo. Entonces, teniendo en cuenta estas 6 características de estos espacios, lo relevante, más allá de hablar de distritos culturales y creativos, o de clústeres, o de barrio, o de escena cultural, o de ponerle un nombre u otro, a mí me gustaría dejar ahí la discusión de qué es realmente lo relevante, porque quizás simplemente sería interesante hablar de espacios culturales y creativos de participación ciudadana sin entrar a diferenciar exactamente con pequeños detalles todos, sino que al final lo más interesante sería trabajar en esas características comunes de todos esos espacios que hacen que todos ellos sean sostenibles. Muchísimas gracias por su atención, quedo a su entera disposición en mi correo electrónico y estaré encantada de oír sus reflexiones. Gracias.